Eh, Nosotros somos la Cátedra de Artes Multimediales 2 de la Universidad Nacional de las Artes, de la carrera de la licenciatura de Artes Multimediales. Nuestra carrera tiene 4 años. En esos 4 niveles hay una asignatura que se llama igual que la carrera y que tiene como objetivo integrar los conocimientos de las demás áreas de conocimiento, es decir, integrar al sonido, integrar a la imagen, integrar cada una de las instancias que se van incorporando en el resto de las asignaturas y tratar de generar una síntesis en relación fundamentalmente a un concepto. Nuestro trabajo tiene que ver con tratar de reflexionar y de construir poéticas. Justamente ayer comenzó nuestro segundo cuatrimestre, es una asignatura anual, y lo que vamos a contarles hoy es cómo pensamos el primer ejercicio del primer cuatrimestre, que lo venimos haciendo hace varios años y que tiene que ver con un objetivo concreto, que es permitirle a los estudiantes incorporar conocimientos en torno a la construcción de un mapa de información. Vamos a mostrarles algunos slides que tienen que ver con los objetivos y con la metodología, y 4 ejemplos de trabajos de los estudiantes que sirven a cuenta para entender cuál es el objetivo pedagógico y cuáles son las posibilidades de alcance de este ejercicio. Nuestra carrera, nuestra premisa en nuestra asignatura en una carrera de artes no tiene que ver con formar artistas, porque es muy difícil que una universidad con un título pueda certificar que alguien es un artista. Y ya quizás me estoy metiendo con el tema después del break de la mesa redonda, pido perdón, pero digo, quizás sí es importante saber, y ese es el objetivo que nosotros tenemos, por ejemplo, en este ejercicio, cuáles son las herramientas y cuál es el input que podemos darle a una persona que genera un trayecto formativo en una universidad, en la instancia máxima de educación formal, en una instancia universitaria pública, en una universidad en Argentina. Vaya a ser artista o no, porque puede ser una persona que esté vinculada a la producción artística y no ser un artista. Puede ser una persona que tenga una reflexión teórica acerca del arte. Puede ser una persona que se vincule con el diseño desde el arte. Puede ser una persona que se dedique a una tarea curatorial. De hecho, si hoy en día un gerente de una empresa multinacional no sabe de qué va a trabajar de acá a 5 años, es muy difícil pensar que cuando un estudiante ingresa en una carrera de 4 años en la universidad va a salir haciendo una única cosa y un único perfil. Es decir, tratamos de hacer ejercicios que les sirvan a los artistas, pero que también les sirvan fundamentalmente a los universitarios. Les dejo la palabra. Bueno, en ese sentido, los objetivos del ejercicio versan sobre el concepto de la arquitectura de información como punto de partida de lo que va a ser la asignatura a lo largo del año. Cada uno de los ejercicios que damos trabajan como punto de partida con un desarrollo de arquitectura de información. Y después, por otro lado, buscamos que cada estudiante se aproxime desde un lugar de investigación con los lenguajes artísticos de cada artista que tienen que usar para el mapa de información. Recordemos que están en el principio del segundo año de una carrera universitaria. Entonces, posiblemente veíamos el caso de mala praxis que trabajan con las escuelas y de pronto no todas las escuelas tienen en la misma currícula el abordaje a los lenguajes artísticos o no todos saben quién es Dalí, no digo Duchamp, ¿no? Entonces, ese acervo cultural de la imagen, hace 15 años que trabajamos juntos dando clases, vemos cómo viene decreciendo. Entonces,
también es una pata fuerte para ir adentrándolos en eso. En cuanto a los temas, es el hipertexto por un lado, la arquitectura de información, y hay una excusa que es justamente esta, acercarse a un lenguaje visual para después operarlo. Y la consigna es esa, realizar un mapa de información sobre un artista icónico del siglo XX que les damos. Este año, a propósito del Ni Una Menos, y como entendemos que la universidad no puede estar fuera de su contexto, que necesariamente tiene que pensarse a partir de su contexto, utilizamos la consigna Ni Una Menos y elegimos artistas mujeres para los mapas de información. Entonces estuvo Yoko Ono, estuvo Holsen, estuvo Marta Minujín, es decir, distintos exponentes de las artes del siglo XX. Lo que es interesante cuando los estudiantes empiezan a abordar y empiezan ese proceso de investigación para luego generar el mapa de información es los recortes que logran hacer, ¿no? O sea, cada uno, esa parte es muy libre para el estudiante y cada uno puede elegir qué cosa le llama más la atención del artista. Algunos lo abordan más por el tema personal, otros lo abordan más por el tema de las técnicas, otros lo abordan más quizás por viajes que han influenciado en su obra u otras personas que influencian en su obra. Entonces ahí también se puede empezar a ver el perfil del propio estudiante y cómo va evolucionando a través de todo el año. En cuanto a la metodología, tenemos por un lado la investigación y análisis del artista, después hay una teorización donde damos teóricas de distintas unidades académicas sobre las que trabajamos, una bibliografía que acompaña, por supuesto. Viene esta conceptualización, que es la que dice Mariano. Por ejemplo, a alguien le toca Picasso y tiene que hacer un mapa de información de Picasso. No se puede contar todo Picasso. No existe pared para contar todo Picasso y sería imposible de entenderlo de esa manera. Entonces hay que hacer un recorte. Bueno, un recorte podría ser contar a Pablo Picasso a través de sus mujeres, porque fue un artista que estuvo casado con muchas mujeres. No simultáneamente, pero durante el tiempo. Entonces, eso es una manera de abordarlo. Entonces, otro podemos hablar de algún artista que está más vinculado con los viajes por el mundo y eso impactó directamente sobre su identidad como artista. Entonces ahí tenemos otros referentes. Y el formato de entrega es una hoja, una pieza impresa de 70 por 50 centímetros. Por lo general vienen montada en foam board para que quede más prolijito y más lindo, y una justificación teórica de una carilla A4 donde tienen que desarrollar un porqué. ¿Por qué hice lo que hice? No es contar, bueno, un día no me salió una idea, sino en función de tal teórico de la bibliografía que dice tal o cual cosa, bueno, tomé tal y cual decisión. Y vamos a los casos, que es lo más representativo. Alexander Calder, este trabajo fue entregado, por ejemplo, en un papel vegetal, impreso en un papel vegetal y montado sobre foam board muy cuidadosamente. En los 4 casos que vamos a ver hay una semantización del artista. En el caso de Calder, que como sabemos trabajaba con los tipos móviles, el concepto acá es representar eso de una manera literal, pero no representa a ninguna obra específica de Calder. No es que agarró una obra de Calder y la reemplazó por palabras, ¿no? Eso es una de las cosas que tratamos de decirles al principio de la consigna, que traten de evitarlo, porque en general no va a haber ninguna obra del artista que esté pensada como un mapa de información. Por ende, necesitan ellos resignificar ese lenguaje, y ahí volvemos un poco también a la investigación, donde tiene que ser profunda para que los estudiantes puedan resignificar ese lenguaje, y en este caso, por ejemplo, llevarlo a un nivel completo y absolutamente tipográfico, ¿no? En este caso de Basquiat, lejos de ser únicamente tipográfico, el estudiante trabajó por sí mismo con el lenguaje visual. No es una obra de Basquiat esta.
Es un estudiante interpretando a Basquiat visualmente y también ubicando la información de manera circular. Podemos decir que en este caso le falta información a diferencia del otro, pero es interesante cómo se puede inmediatamente ver acá a Basquiat, ¿no? El caso de Paul Klee, que retoma el famoso plan de estudios de la Bauhaus, porque justamente el recorte que se hizo es Paul Klee en el periodo de la Bauhaus, como docente, como artista y demás. Entonces hay distintas formas de entrar a este mapa de información: enseñanza, lo personal, lo artístico. Entonces, el mapa de información tiene que enseñar algo del artista. Esa es una de las misiones también del trabajo, ¿no? Yo tengo que enfrentarme a esta pieza y hacer de cuenta que no conozco a Paul Klee y entender algo que rápidamente me represente eso. Bueno, una cosa que quería destacar mucho de este trabajo es que se logra ver bien el trabajo de jerarquías. Como primero habla de la enseñanza, lo personal y lo artístico como el primer recorte, y a través de eso va generando distintos niveles que algunos de ellos justamente se interconectan, porque obviamente la vida de un artista no está aislada en campos particulares, sino que se relacionan entre ellos. Y creo que este es un muy buen ejemplo de cómo esa jerarquización de la información justamente se lleva a cabo. Ahora, no necesariamente todos los mapas tienen que trazar inmediatamente una vinculación visual con el artista. Este es un mapa de información de Escher. Uno lo ve y no dice, este es Escher, claramente. Pero también sería muy difícil representar visualmente a Escher, por lo que ya sabemos. Entonces, el estudiante se paró en un lugar de entendimiento del ADN de Escher. Entonces, por un lado, ubica la famosa representación del número de oro. La precisión de Escher como artista es incuestionable, y alrededor de esa espiral va ubicando los períodos que tiene Escher con colores, y a la izquierda está el listado ordenado cronológicamente, y cada obra, cada una de las obras tiene un color que hace referencia con lo que se ve en la espiral. A diferencia de los otros 3 mapas de información, este sería un mapa con un código de referencias al lado, ¿no? Tiene un nivel muy alto de complejidad en ese sentido, ya que abarca toda la obra de Escher en este caso. Y es el más conceptual, claramente. Y como conclusión, el hipertexto es una herramienta hoy y que permite entender de una manera práctica cómo funciona esta contemporaneidad líquida, como diría Bauman, inabarcable, que todo el tiempo se transforma, no se puede terminar de entender. No puedo terminar de entender una red social que aparece otra, no puedo terminar de entender un movimiento social que ya cambió. Entonces lo planteamos desde el lugar del artista. ¿Cómo puede un artista irse de la universidad sin modas? Porque una moda, llamémosle, puede ser un software o puede ser un recurso visual, pasa y te queda la cabeza vacía. Entonces, el hipertexto, la arquitectura de información, es lo más parecido a la forma de pensamiento. De manera que creemos que fomentar ese pensamiento en la universidad es dar una herramienta que permita pensar por fuera de las modas y por dentro de la contemporaneidad. Incluso independientemente del propio arte, ¿no? Creemos que realmente los mapas de información o la arquitectura de información puede ser una disciplina aplicada a otras disciplinas incluso, ¿no? Justamente una disciplina interdisciplinaria en sí misma, o transversal a varias disciplinas. Y por último, toda obra multimedial, creemos, empieza con un mapa de información. Empieza con un esquema de organización de trabajo, una forma de pensar lo que voy a hacer, no solo para abreviar pasos y no ir y volver, sino para poner sobre una especie de mesa qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a necesitar,
con quién voy a tener que trabajar tal o cual tema. Porque y en el caso de sabemos... equivocarte, saber dónde poder volver. Tal cual. Y porque sabemos aparte que las obras de arte multimedia son colaborativas. Así que... Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Leí el cartel.